9:05, 8:05 en las Islas Canarias. Seguimos en esta tertulia con María Jamardo y con Lucía Echevarría. Yo decía que quería poner el foco en el Ministerio de Igualdad, en esos 320 millones de euros que ha destinado, según los presupuestos, este año a ese programa de lucha contra la violencia de género. Y sin embargo, como decía Lucía Echevarría, las estadísticas siguen siendo las mismas. No, siguen siendo peores. O peores, incluso peores. Señalaban hace unos días a la ministra Ana Redondo y le preguntaban precisamente por otra información que publicaba su ministerio, ¿no? En aras de la transparencia, decía que el 50% de los agresores habían sido extranjeros. Ella decía que en un momento determinado no podíamos demonizar, ¿no?, este tipo de conductas, pero sí que es verdad que vienen muchos delincuentes a nuestro país y que en muchas ocasiones, por problemas que tienen a nivel ideológico, no asumen una cultura como es la occidental, que van directamente demonizando a las mujeres y que al final pues terminamos viendo todos estos casos como uno de los ocurridos este fin de semana, en el que había un componente ideológico, un componente religioso, un componente de islamismo radical y que pues ya ven ustedes que terminó con la muerte de una mujer. Esto no se pone encima de la mesa, no se dice, y sin embargo se destinan estos 320 millones de euros a cuestiones como las que decíamos antes. Señalaba Lucía Echevarría algunas, hay otras como por ejemplo bailes con vermú, hay por ejemplo también pasos de cebra arcoiris. A mí me gustaría preguntaros, ¿un paso de cebra arcoiris creéis que va a alejar a un agresor de su víctima? Es que los pasos de cebra arcoiris, lo estaba comentando aquí en Petit Comité, ¿no? En PSOE hace unos años empieza a regar de dinero a determinadas organizaciones feministas de determinada ideología, que era una ideología pues de un feminismo más clásico. En algunas con toda la razón, en otras eran casas de acogida, y luego ahí siempre se te escapa la típica que monta el chiringuito para ver que ya, vale, pero una ideología que más o menos era comprensible, y de repente cuando llega Podemos dice, no, estas no, que son del PSOE, así que voy a regar a otros chiringuitos que sean mis colegas, y se van a la otra. Como ambas ideologías son excluyentes entre sí, porque unos le llaman a los otros queer y los otros nos llaman a las otras terfas, se empiezan a ver unas enormes broncas entre ellos, que le han pillado la nueva de los pendientes un poco a desmano, y esto es fantástico porque divide y vencerás y desactiva todo un movimiento que era realmente que te estaba a veces exigiendo resultados, y como ahora no te exige ningún resultado porque lo que quiere es puntos violetas, pasos de cebra, arcoíris. Perdonen ustedes que es que estoy drogada, pero vamos, medicamente, si no, el pero ministro Oscar esas Puente... campañas absurdas que iban haciendo que no tenían ni pies ni cabeza. Una aplicación que costó 200.000 euros, si mal no recuerdo, sobre quién hacía las tareas del hogar, y que nadie se descargó porque la gran mayoría sabemos hacer un cuadrante en casa, por amor de Dios, ¿sabes? El estudio sobre no binarios, que eso fue glorioso. Aquel famoso cartel de disfruta el verano, en el que habían ido cogiendo imágenes y cambiándolas con Photoshop, que eso mi hija, sinceramente, yo tengo aquí un programa que no voy a dar a decir cuál es, y que sale mejor. Bueno, que te lo puedo hacer igual de mono, ¿sabes? Y que mi hija te lo habría hecho más mono, que ella lo maneja mucho mejor. Cosas completamente absurdas, y luego destinadas a empresas como una empresa de automoción rarísima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que yo animo a que la gente vaya a ver el portal de transparencia. Y luego una cosa que me pareció fascinante. Cuando Irene Montero, durante 4 años, va vestida con la bandera trans, y todos son los trans, los no binarios, los todes, y de repente se va, y cambio la bandera trans, me pongo una cufilla palestina y cambio completamente de tercio, porque me he dado cuenta de que con eso no consigo votantes. Visto desde fuera, fue un cambio de estrategia tan de, mira, es que lo anterior me daba igual y vamos a probar esto. De repente ya no hablo con la E, de repente las infancias trans lo mismo me dan lo mismo, que fue aterrador. Pero poner en un ministerio a una cuchipandi de amiguitas que no habían hecho la O con un canuto en su vida, que no estaban formadas en nada, que cuando le decían esto de hasta la ministra rechazó una beca en Harvard, pero si no habla inglés, si cuando se ha ido a Nueva York la veías con los casquitos de un traductor, que beca en Harvard y qué narices. Y la forma tan horrible que han tenido de malgastar un dinero que podía haber ido a casas de acogida, que ahora en España no hay casi casas de acogida, que se van cerrando porque no hay financiación, y porque la financiación se ha ido a las cosas más dispares y que menos tenían que ver con el Pacto de Violencia de Género, que vuelvo a repetir, que se han denunciado 119 casos claros, en los que en algunos casos no solo no tenían nada que ver, sino que en otros eran francamente contrarios, ¿sabes?
dándoselo a asociaciones que tenían discursos tremendamente agresivos o que habían amenazado a mujeres o demás. Entonces, es quizá el ejemplo más clarísimo, porque en otros casos no es tan fácil seguirlo y ver de forma tan evidente, pero que has montado un ministerio para pagar favores amigos. Y sobre todo para gastar ese dinero público, como yo decía antes, no es de nadie. Como el dinero público no es de nadie. Exacto, pues fíjense ustedes, por ejemplo, cosas que me pasan por Twitter. En este caso es Marian LB la que nos hace llegar una campaña del Ministerio de Igualdad que bajo el nombre de Transformación para las Masculinidades Igualitarias, que vayan ustedes a saber qué es eso, iba a gastar pues 120.000 euros. Yo les decía antes, los 320 millones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Tienen una app también en la que vas a hacer algo con la app porque les encantaba hacer apps. Esta, por supuesto, lógicamente va a tener su aplicación, ¿no? Que se le viene muy bien, porque también es verdad que es una manera muy fácil de dar dinero público y no fiscalizarlo, ¿no? En plan de, ¿por cuántos usuarios ha tenido esta aplicación? Pues como tampoco lo conocemos, porque la aplicación se lanza, pero no nos cuentan la eficacia de la misma. Esto pasó, y lo cuenta muy bien Pablo Cambronero en su último libro, con la aplicación de Radar COVID. Se destinó muchísimo dinero, ¿os acordáis?, en la época de la pandemia, y luego no sabíamos de cuántos usuarios y si había tenido algún tipo de sentido esa aplicación, ¿no? Así que, bueno, en fin, ya ven ustedes que el dinero público se va por diferentes puntos. Hoy les estábamos preguntando en la libre encuesta si creían que iba a haber alguna responsabilidad en ese sentido, ¿no? Si a través del Ministerio de Igualdad o a través de, no sé, el Ministerio del Interior, pues bueno, íbamos a tener alguna... Pero si no necesitas una encuesta, si ya sabes que todo el mundo sabe que no va a haber ninguna responsabilidad. Hombre, doña Lucía, en el fondo la esperanza es lo último que pierde, pero es que a mí la comparecencia de ayer con Marlaska, diciendo que efectivamente había habido errores, pero que entre ellos pues al final acaben llegando a una conclusión de que, bueno, pues sí, había habido un problema de coordinación y que aquí no pasa nada cuando hay muertos encima de la mesa. Es que además en el caso particular de Las Pedroñeras, se llamaba, en Cuenca, era una persona que había repetido una y otra vez, la voy a matar. Era una persona que había abierto varias veces un boquete entre la casa de al lado, que tenía una orden de alejamiento y seguía abriendo boquetes. Era una persona que su entorno se le puede caer la cara de vergüenza varias veces, porque su entorno no hizo nada. Es decir, el entorno sabía que este señor era agresivo, y a mí lo que me llama más la atención es que muchas veces matan a esta mujer y se suicidan después, que podían suicidarse primero y ya está, ¿no? Pero bueno, pero es que este señor no se suicida porque se considera orgulloso de lo que ha hecho, porque para su código de honor esto es lo que hay que hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo nunca hablo de Islam, hablo de Sharia, que no es lo mismo. En importar todo este tipo de imanes y mezquitas que van predicando Sharia y no Islam. Porque según la Sharia, si tu mujer ha cometido un crimen de honor o tu hija, tú tienes todo el derecho del mundo a cargártela. Entonces, vuelvo a repetir, una cosa es el Islam y vuelvo a repetir 1000 veces, yo me convertí al Islam, o sea que sé de lo que estoy hablando. Y otra cosa es la Sharia. Y la Sharia es una ideología medieval, asesina, totalitaria, completamente loca, porque no hay otra forma de hablarlo, y en la que además tienes auténtico pánico, porque yo digo esto y ahora voy a salir a la calle asustada por si acaso me ponen de... Porque ayer mismo enseñaba cómo en el Orgullo de no sé dónde salía un señor que salía vestido de Jesucristo encima de una cruz, bailando. Este señor va a tener algún problema después, pues igual llega alguna asociación y le dice algo, pero no va a tener ninguno. Efectivamente. Pero ¿cuántas veces sabemos el caso de Charlie Hebdo, en el que mataron a cuántas personas? Creo que fueron más de 50. El caso del profesor francés que simplemente les enseñó a sus alumnos, mira, esta era la caricatura, vamos a hablar del tema, y le decapitaron. Los múltiples casos en Irán de mujeres que han sido o ya golpeadas hasta la muerte o que se tienen que enfrentar a una pena de cárcel porque se han quitado el velo. En Pakistán, cuando una turba se cargó a un señor porque le acusaron de blasfemia. Eso no es Islam, eso es Sharia. Y está extendiéndose y confundiéndose peligrosamente, y se vienen mezquitas sufragadas por mucho, mucho, mucho dinero. Entonces, no hemos llegado a los niveles de Francia, por supuesto, todavía no, pero cuando las barbas de tu vecino voy a remojar porque es, ¡ay, fascismo, fascismo! Claro, pero ¿a alguien se le ocurre pensar por qué tantos franceses están votando esa opción? Bueno, nadie se le ocurre pensar, oiga, señor Mélenchon, igual usted ha hecho algo que no les ha gustado,
porque cuando resulta que te viene una opción que no te gusta, esto otra vez como el narcisista de turno, este que te pone los cuernos y cuando le dejas nunca piensa, bueno, es que igual hice yo algo, no, es que tú eres una puta y el que se fue contigo es lo peor. Pues hay que tener muchísimo cuidado, y lo voy a repetir mil veces. Sharia no es islam, Sharia es muy peligrosa. Y entonces este señor estaba absolutamente convencido de que a él le asistía pues toda la razón y que no tenía por qué avergonzarse de nada y por qué se va a suicidar si lo normal es que hiciera lo que había hecho.